Hola a todos, bienvenidos a esta clase, o más bien a esta charla sobre las habilidades de comunicación con el paciente. Sabemos que inicialmente se van a correlacionar van a estar en contacto con muchas personas en las familias o cuando están yendo a las diferentes comunidades y que algunas veces uno cuando se está formando para ser médico no tiene como esas habilidades suficientes para poder acercarse a una persona y más en algunas situaciones donde puede haber alta carga emocional, donde puede haber rabia, donde puede haber ansiedad, tristeza o alguna otra situación que pueda estar bloqueando la comunicación. El día de hoy vamos a discutir en estos 20 minutos las habilidades de comunicación básicas que cada uno de ustedes debe tener a la hora de acercarse a una persona y específicamente a una persona que sufre o que tiene alguna carga emocional. Inicialmente sabemos que tanto la comunicación como las emociones son dos elementos que tenemos que tener en mente porque frecuentemente nos van a generar un problema. En el proceso terapéutico, eso va a empezar desde el primer momento donde yo entro en contacto con el paciente y es importante saber que la iatrogenia o el término que decimos cuando hacemos un daño que no deseamos con un medicamento, de alguna manera también lo pudiéramos hacer con una intervención psicoterapéutica o dándole consejos a alguien cuando realmente o no nos los ha pedido o no es el mejor consejo. ¿Cuáles dificultades normalmente vemos con el médico? Primero, que no es muy habilidoso en el manejo del lenguaje no verbal, en cómo utiliza la expresión facial, cómo hace las expresiones de alerta, por ejemplo, con los ojos, los movimientos de sus manos. ¿Qué tan congruentes son con lo que la persona está diciendo? La comunicación de malas noticias, que es uno de los elementos en la comunicación que tenemos que hacer. Cómo responder preguntas difíciles o hablar de temas delicados con el paciente. ¿Qué hacer ante algunas situaciones como el pacto del silencio, que es cuando a un paciente se le está ocultando una información como el diagnóstico de cáncer y finalmente la familia dice, no le diga, no le diga, no le diga doctor porque él se va a descompensar? ¿Cómo hacer preguntas de contenido difícil en un interrogatorio en una familia sobre ideación de muerte, por ejemplo, sobre abuso sexual, sobre consumo de sustancias, sobre impulsividad, sobre diagnósticos que pueden ser vergonzosos culturalmente o que generan algún estigma? Y cómo hacer el manejo adecuado de las emociones es algo de lo que vamos a empezar a hablar en esta conferencia. Es importante tener en cuenta que los sujetos, las personas, sufren o tienen sufrimiento por dos grandes cosas. Vamos a poner un ejemplo. Alguien está sufriendo porque le diagnosticaron una diabetes. Uno sufre porque ve una amenaza potencial en eso que le están diciendo, pero también porque siente que no tiene las estrategias adecuadas para afrontarlo. Nosotros como médicos en esa situación de ayuda lo que hacemos es que en cualquier relación de ayuda con una persona que tiene sufrimiento, lo que vamos a ayudar es a generarle que esa amenaza potencial no sea tan dañina y no tener y generarle estrategias a esa persona para que lo pueda afrontar adecuadamente. Siempre nos tenemos que preguntar en estas habilidades, a ver, ¿yo qué tipo de relación utilizo con mis pacientes? Si utilizo la que tenemos a la izquierda, que es la relación de un modelo más paternalista, donde yo como médico controlo y tengo el control, y aquí el médico ordena y el paciente obedece, y el paciente no tiene habilidades y yo soy el que tengo la palabra de Dios, o si vamos cambiando hacia un modelo más deliberativo, donde el médico le ayuda al paciente a tomar las decisiones y a poder encontrar esos recursos y esas habilidades que la persona tiene. Yo recuerdo que alguna vez nos decía un profesor de psicología y nos decía, la persona tiene ya las capacidades para hacerla, para resolver los problemas. Lo que no tiene es los elementos necesarios para poder identificarlas y ponerlas en práctica. Un modelo muy paternalista, incluso muy tradicional al que utilizábamos en la medicina anterior, es ese que habla, que juzga, que supone frecuentemente los comportamientos que tiene el paciente enfrente de uno o que impone. Usted tiene que ponerse 10 unidades de insulina, usted tiene que tomarse captopril todos los días a las 8 de la noche. El modelo deliberativo, si bien yo le voy a inducir al paciente que coja un hábito, que cambie un comportamiento, que modifique una forma de ser, no lo hace a partir del debería o del tiene, sino que lo hace a partir de la escucha activa, de entender, de preguntar y de persuadir, no de imponer. Y vamos a ver unos ejemplos de esto a continuación. En el modelo deliberativo o en la persuasión, yo tengo una dinámica de elección, a diferencia de la dinámica de control externo. Y lo que hago es que juntos construimos y tomamos una decisión para que las personas no salgan tomando la decisión de ponerse la insulina o el captopril simplemente porque me lo dice el médico ya. Para nosotros poder ayudar a las personas que están sufriendo necesitamos poner en práctica tres cosas.
conocimientos, que todos los vamos formando en la carrera, actitudes, que también las vamos formando, pero aquí hay una parte importante, habilidades. Y quizás somos muy buenos para sacar un reflejo, quizás somos muy buenos para auscultar, para mirar un soplo, quizás somos muy buenos para poder identificar los signos básicos de una meningitis. Pero qué tan buenos somos para regular nuestras emociones, qué tan buenos somos para identificar la impulsividad, qué tan buenos somos para cuando estamos ansiosos con un paciente o el paciente nos genera rabia, podemos manejarla, qué tan habilidosos somos para manejar nuestro lenguaje no verbal y poder comunicarle mejor al paciente. En las actitudes del médico en cualquier relación de ayuda tenemos tres grandes cosas. Lo primero es la empatía, que ya la hemos visto en varias situaciones, comprender y entender ese otro, pero no solamente eso, muchachos, también transmitir que yo comprendo, porque no me sirve de nada comprender si yo con mi lenguaje no verbal o con la comunicación no le muestro al otro que soy capaz de ponerme en esos zapatos. Tener una aceptación incondicional y es respetar el punto de vista de las personas, incluso sin prejuicios, porque algunas veces los médicos nos volvemos muy reactivos, el paciente da una información, inmediatamente tenemos una contrarrespuesta. Y ser veraces y congruentes. La congruencia es entre lo que se dice y lo que se expresa también con el lenguaje no verbal. Y ser sincero con el paciente, porque la sinceridad permite que exista esa congruencia. Si nosotros nos ponemos a ver en las habilidades de comunicación, es importante cuando un sujeto llega, digamos que usted llega a una casa, está visitando a un paciente o una familia o simplemente le llega a su consultorio y le puede llegar con muchos temas, con problemas en su relación de pareja o puede llegar con dificultades de consumo de drogas de su hijo o con algunos síntomas depresivos, ánimo triste y disminución del disfrute por las cosas placenteras o incluso puede llegar simplemente con cuestiones filosóficas de la vida. Especificar cuáles son las principales preocupaciones de este sujeto, cuáles son sus necesidades y sus temores, porque si usted empieza a hablar de todos esos temas durante la entrevista, se acaba el tiempo y no le logró ayudar al paciente. Puede utilizar una pregunta como la que ven ustedes en la parte superior de la tabla azul. Con todo esto que usted me está contando, doña Carmen, ¿qué es lo que más le preocupa o qué es lo que más la pone aburrida? Porque eso va a permitir que se haga una especie de triaje o de clasificación de las necesidades y las urgencias. Quizás para ustedes después de una amputación puede ser demasiado importante pensar de que no va a poder trotar o caminar o subir las escalas, pero puede que la paciente le diga que le da vergüenza desnudarse delante de su esposo porque ya su figura no es la misma. Utilice frases o expresiones que sean facilitadoras durante la entrevista. ¿Qué significa facilitador? Que facilita o permite de alguna manera que se amplíe la entrevista. ¿Quiere contarme un poco más de eso? Hacer expresiones que den a entender que el otro me entiende y que puedo hablar más, que puede ser con el lenguaje no verbal o con cuénteme un poquito más. No entendí esta parte que usted me estaba diciendo. A ver, tratemos de hacer una recopilación. Cuando usted llega y me dice que le está doliendo mucho la pierna y que es como un corrientazo, eso es lo que realmente está pasando. Si bien usted pudiera simplemente seguir la conversación, al hacer esas retroalimentaciones, el paciente siente que usted lo está escuchando. En el tercer punto vemos, por favor, preguntar sin dar nada por supuesto. Hay veces suponemos que el paciente lo entendió, hay veces suponemos que de alguna manera lo está haciendo adecuadamente. No, cuando usted me habla de depresión, ¿a qué se refiere? Porque los conceptos que tiene el paciente pueden ser totalmente diferentes a los que usted tiene. Explore otras preocupaciones. Por ejemplo, aparte de su temor sobre los chuzones, ¿qué otros temores tiene usted con la insulina? Porque eso le va a permitir identificar cuáles son esos 2 puntos o 3 puntos en los cuales usted tiene que poder guiar a esta persona en una situación de ayuda. Frecuentemente y de una forma muy cultural nos acostumbramos a dar consejos tipo debería o tienes que. Parece que cuando las personas reciben consejos tipo debería o tienes que, hacen una reactividad emocional, ponen un bloqueo y finalmente no reciben la información. Usted lo que debe hacer es dejar de comer tanta grasa y harinas. ¿Cuántas personas dejan de comer grasa y harina con todo lo que les decimos? Parece que la estrategia de comunicación que estamos haciendo pues, no nos funciona muy bien. Utilice más bien lo que llamamos nosotros las preguntas reflexivas, que permiten un cambio más interno del paciente y que lo invitan a probar la estrategia. Doña Carmen, ¿usted ha pensado la posibilidad de hacer algunos cambios en sus comidas para disminuir el peso? ¿En qué cree que eso le va a ayudar? ¿Qué tal si lo empezamos a hacer? ¿Por qué no intentamos esos primeros 15 días? Va a ser difícil, posiblemente le va a hacer falta el brownie, posiblemente le va a hacer falta todo el helado, pero esto le va a permitir tener una mejor calidad de vida.
Convierta las dificultades que vayan saliendo en su consulta en oportunidades. Bueno, ¿qué tal y ahora que si usted me cuenta que está sin empleo, tratamos de aprovechar ese tiempo que tiene para compartir con su hija porque antes no lo podía hacer o para desatrasarse en unos estudios que usted tenía en inglés? Es decir, esta es una habilidad que usted en la comunicación puede llevar para que el paciente pueda sentir de alguna manera que se le está entendiendo y que se le está buscando soluciones. En las habilidades de comunicación del médico, es importante que tengamos en cuenta algo. Focalizamos en lo que se puede hacer y no en lo que no se puede hacer. Si efectivamente un paciente es claro que se puede hacer el caminar, que se puede hacer el salir, que se puede hacer en buscar en su EPS ayuda, hacia allá va hacia nuestro foco. No nos vamos a quedar en que es que la EPS no nos autoriza, es decir, tratamos de que el discurso sea un discurso proactivo. Utilizamos preguntas abiertas para poder conocer las necesidades que tiene el paciente. No como, ¿está usted triste? ¿Sí o no? Eso es una pregunta cerrada. Si yo le pregunto a alguien, contame un poquito, ¿cómo se mantiene tu estado de ánimo la mayor parte del tiempo? Yo le abro un abanico de posibilidades. Recuerden que a las personas les da mucho temor a hablar de los temas como la ideación de muerte, los intentos de suicidio, el consumo de sustancias, la sexualidad. Les da pena, les da vergüenza. Y como a uno le da pena, uno lo que le da pena lo oculta. Entonces es posible que sea muy difícil preguntar de esos temas que son un poco más delicados o que tienen más estigmas al principio de la entrevista. Entonces, intente usted crear un buen vínculo terapéutico con ese paciente y al final suelte la pregunta que puede ser difícil. Motive al paciente para que se pueda expresar. Es decir, puedes utilizar estrategias de validación emocional. Don Juan, es humanamente normal uno tener una entrevista con alguien en la casa o en el consultorio. Es humanamente normal que uno le dé como ansiedad o le dé temor contarle también. Pero vamos a intentar poder hacer las cosas. Si hay algo que le dé pena, también me lo puede preguntar. Es decir, facilite, ponga todo, porque los médicos actuamos con información y la calidad de la información que tengamos depende también, va a ser que nuestros diagnósticos y nuestras medidas terapéuticas sean buenas. Muchas veces los médicos hablamos demasiado y escuchamos muy poco. La escucha activa es de sabios y hablar tanto muchas veces no permite conectarse con el paciente, sino simplemente usted reproducir un algoritmo que tiene en la mente. Entonces también empiece a observarse qué tan hablador soy yo o qué tanto yo interrumpo la entrevista con el paciente. Dele la importancia suficiente a cada argumento que el paciente vaya expresando, incluso por más irracional que suene el argumento. Recuerdo un paciente que me llegaba al servicio de urgencias por una psicosis, tenía alucinaciones, ideas delirantes de que lo estaban persiguiendo y que lo iban a matar. Y finalmente la mamá al tercer día me dijo, doctor, me lo quiero llevar de acá porque le vamos a hacer un exorcismo y le vamos a hacer el yagé. Que uno pudiera decir dentro de la lógica y la fisiopatología que nosotros conocemos, sabemos que con el yagé no solo se podría empeorar la psicosis, como se llama este síndrome, sino que también corre riesgo, porque en la psicosis distorsiona mi realidad y puedo ser autoagresivo o agredir a las otras personas o simplemente hacer actos inadecuados. A pesar de eso, si usted se pone a mirar para alguien que no volvió a la misa, que está aislado, para alguien que está escuchando voces y que dice que el demonio es el que le habla, para una señora que no tiene un nivel educativo bueno, es totalmente entendible eso. Y ustedes miran, pero ¿cómo así? Sí, cuando yo me acerco a la señora, llego y le digo, mi muchacha, es humanamente entendible que usted piense que esto puede ser algo religioso, ¿cierto? Y respeto mucho esa posición. Y me parece que pues yo también pensaría si de pronto no estuviera metido en este mundo de la medicina y de la psiquiatría. Pero quizás tengamos su hipótesis aquí como muy valiosa o su explicación. Pero yo le voy a decir, déjeme poner otra. Y es que la experiencia y hemos visto que esto le puede pasar a algunos muchachos porque por algunas sustancias que funcionan en nuestro cerebro se pueden descompensar. Deme un poquito más de tiempo para permitir que él esté estable. No, doctor, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar. Bueno, ¿y por qué no trae el sacerdote acá? ¿Por qué no trae la persona que va a hacer el exorcismo y hablamos juntos? Es decir, es una forma de negociación. El sacerdote vino, yo le conté todo, incluso utilicé eso de una forma positivamente porque le dije, este muchacho necesita este tratamiento durante un año, ayúdeme usted, pastor, porque usted es muy importante para esta familia. Es decir, convirtamos eso, porque si no yo me hubiera puesto a pelear con la paciente y se lo lleva el paciente psicótico y no solucione absolutamente nada. Esto es importante. Es esa puerta de entrada para poder ayudar al sujeto.
que usted permita reconocer qué es lo que le está pasando. No confronte, solo escuche y haga preguntas reflexivas. ¿Y has pensado en la posibilidad de si sigues mintiéndole a tu pareja, qué consecuencias vas a tener? ¿Y has pensado en la posibilidad? ¿Qué tal si intentáramos esta otra opción? Usted no tiene que ganar en la consulta. Muchas veces el paciente dice, no, doctor, yo quiero seguir comiendo hamburguesa y usted lo quiere aconsejar o hacerle la educación por una dislipidemia, un problema del colesterol y finalmente sales peleando con el paciente. Usted no tiene que ganar en la consulta. Es más, muchas veces uno tiene que agachar la cabeza para poder estar en una discusión, porque recuerde que no estamos en un modo paternalista, sino en modo deliberativo. Esta frase es muy importante, pues la puse yo una vez y me gustó. Recuerde que el Harrison del paciente es la experiencia en su vida y sus conceptos en la consulta son iguales de valiosos que el último journal de JAMA que usted leyó. Es decir, para nosotros esto es una realidad y para el paciente es otra y merece totalmente respeto. Vas a guiar ese sujeto, pero los pacientes también tienen experiencias. No son niños que vienen con 0 años y no saben hablar. No son personas que no tienen conocimiento. Y el respeto de eso va a facilitar que usted sea un médico con más habilidades de comunicación y que se pueda acercar a los pacientes. Ahí lo decía, los pacientes no son recién nacidos que llegan a nuestra consulta. Ellos ya han hecho cosas para tratar de mejorar y tienen opciones. Cultivar la escucha activa no es una cosa tan sencilla, porque implica también que nosotros nos miremos cuál es la forma como nosotros actuamos. Mire a los ojos por momentos, pero no sea intimidante. Una mirada menor de 3 segundos puede ser una mirada ansiosa que muestra inseguridad. Una mirada mayor de 5 segundos o de 6 segundos puede ser una mirada intimidante. Entonces puede hacer miradas donde establezca contacto y usted pueda bajar la mirada, copiar o preguntar. Observe tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. El paciente le puede estar diciendo muchas cosas sobre temor solamente cuando usted lo toca, con la sudoración, con la inquietud psicomotora y el desespero que pueda estar ahí, con el 10% de encharcamiento ocular, como yo le digo a los estudiantes, donde ya uno empieza a ver, incluso se empieza a poner rojo. Entonces dice, ya va a llorar, ya es hora de poder sacar el pañuelito y ponérselo, ¿cierto? Sea consciente del momento presente en la consulta, en el aquí y en el ahora. Esa habilidad de yo, si la mente se me va para otro lado, yo la traigo a la consulta y me conecto con ese sujeto. No que estoy con un paciente conectado y estoy pensando en mi WhatsApp o estoy pensando en la próxima clase o estoy pensando a qué horas voy a salir acá, porque eso le va a facilitar a usted conectarse con las emociones. Su relación terapéutica obviamente no es con un computador o con la agenda de notas. Por eso usted tiene que desarrollar habilidades para copiar sin tener que mirar o para copiar cosas muy cortas para poder entablar el contacto. Ese es un reto gigante y es de lo que más se quejan los pacientes cuando van a la consulta. Utilice claves sencillas para escuchar al paciente y utilícela también con su pareja, con su mamá o con otras personas y verá que y ustedes verán que les funcionará muy bien. Repita algo que el paciente haya dicho. Ah, ¿cómo así? O sea que me dices que el dolor sube por la pierna, le da vuelta acá y se viene para la espalda. Es posible que eso no sea ningún recorrido de dermatoma, pero no importa, el paciente lo está sintiendo tal cual. Si quieres validar para poder entender el paciente, pues es que lo está sintiendo. Solicite aclaraciones durante el diálogo. No entendí una cosa, ¿ese dolor es como un planchazo, como una plancha caliente? ¿O ese dolor es como una presión, como una burbuja? ¿O es un cosquilleo? Utilice frases o términos del paciente. Ayer me llegaba una paciente que me decía que le daba la chiripiorca y la chiripiorca es una crisis de ansiedad, de desasosiego, de desespero, donde es ansiedad, donde hay aumento de las preocupaciones, tensión muscular, una angustia. Y ella me decía, ¿para qué yo le tenía que cambiar y decirle cuando te da la ansiedad? Al principio le decía, y cuando te da esa chiripiorca, te da también náuseas. Cuando te da esa chiripiorca, te da taquicardia o el corazón se te acelera. Eso facilita porque me pongo al nivel del lenguaje del paciente. Ya después en el proceso yo le voy enseñando algunos términos necesarios para facilitar también la comprensión. Asiente con la cabeza, porque hay personas que son totalmente robóticas. Utilice, ajá, cuénteme un poquito más. Eso va a facilitar, incluso puedo utilizar algunas sílabas facilitadoras como, ajá, sí, claro. Esto permite llevar la comunicación y le va a permitir también al otro sentirse más confortable y no generar emociones. Porque entonces si yo genero emociones, el otro ya tiene rabia porque yo no lo escuché y finalmente no voy a poder acceder a su tristeza si está deprimido, a su ansiedad si está ansioso, a su irritabilidad o mal genio o a las alucinaciones o a la ideación de muerte.
Hay dos cosas importantes con las que vamos a terminar y es con dos habilidades que es la comunicación de información negativa. Muchas veces nos vemos envueltos como médicos en situaciones donde nos toca informarle a la gente que hay un diagnóstico, que el pronóstico no es adecuado, que el bebé tiene una restricción del crecimiento intrauterino, de que hay una resistencia antibiótica y nos va a tocar volver a empezar el tratamiento antibiótico, que el pronóstico del papá es muy reservado porque tiene un SB. Bueno, es importante entender que vamos a trabajar con información negativa, así como también tenemos la posibilidad de la información positiva. Somos muy buenos y nos motiva mucho dar información positiva, dar una buena noticia, decir que el bebé está bien, decir que, claro, incluso hasta nos desesperamos por dar la mejor noticia a las personas. Pero si usted sabe dar una mala noticia y responder preguntas difíciles, va a reducir mucho la carga emocional que tiene el médico en el día a día. ¿Qué diferencia hay entre una mala noticia y una pregunta difícil? En la izquierda tenemos una mala noticia que puede elegirse, perdón, en la mala noticia yo puedo elegir quién la puede dar. Es decir, un paciente llega a un resultado de una biopsia de un melanoma que dice que es un melanoma grado ta 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 ta, con una diferenciación de esta manera. Yo puedo elegir si soy yo el interno, si soy yo el residente, si eso le corresponde al dermatólogo o si eso los puede decir la enfermera. Pero las preguntas difíciles tienen una dificultad y es que te la tiran en ese momento, es una bomba, no hay opción y el paciente te puede preguntar, doctor, ¿usted qué piensa del aborto? ¿Usted ha abortado? Doctor, ¿y usted qué piensa de la marihuana? Doctor, ¿y usted qué piensa del homosexualismo? Doctor, ¿y usted pensaría entonces que usted ha tomado marihuana en gotas? Son esas cosas que te pueden dejar y que te descolocan. Vamos a ver unas cositas importantes para podernos guiar. Las preguntas difíciles tienen dos cosas. No tienen necesariamente, puede que no tengan respuesta. O sea que usted tampoco le dé miedo decir, no tengo ni idea. También puede que esa respuesta implique una emoción negativa. Puede que deje incertidumbre. Bueno, pues los estudios muestran esto, pero también muestran esto. O puede que finalmente sea una respuesta negativa, que sea no o que sea sí. Lo primero es, no se espante. Acoja, entienda y acompañe el malestar que le está generando esa pregunta. Cuando tenga algunos problemas de comunicación o de relación con el paciente, despersonalice la situación. Y una de las cosas que a mí más me ayuda y que aprecio en la literatura es diga, por ejemplo, una paciente llega y toca, está muy intensa, doctor, tiene que ponerme en la fórmula esto, se la pongo, vuelve a la media hora, doctor, y usted ya está con la irritabilidad, se siente caliente, siente las orejas calientes y todo el cuento. Piense, esa paciente no se levantó por la mañana a decir cómo le jodo la vida al médico. Esa paciente no se levantó por la mañana a decir, hoy le voy a hacer la vida imposible a este doctor. Permitir eso, ver que esa otra persona también sufre, que esa persona cree que hace lo mejor que puede, pero no lo está haciendo bien, le permite a ustedes personalizar la situación y bajar también sus emociones de reactividad y de rabia con ese sujeto. Cuando alguien le haga una pregunta, doctor, ¿y usted ha abortado? Pongamos, doctora, ¿usted ha abortado? Entonces usted puede utilizar una pregunta que llamamos pregunta exploratoria antes de dar una respuesta final. Doña Carmen, me llama la atención que estábamos hablando de un dolor abdominal y usted me hace esa pregunta. ¿Por qué se le vino a la cabeza eso? O sea que puedes utilizar una pregunta de colchón que te dé tiempo para pensar, pero no solo para pensar por defenderte, porque el objetivo no es estar a la defensiva, sino para poder entender qué hay detrás de la cabeza de ese paciente y hasta qué punto, si yo doy la información o no, puedo generar problemas en la relación del paciente o pueda generar mayor conflicto en el diagnóstico y en la terapia. Pregunte qué hay detrás entonces de esa pregunta. Acompañe la expresión no verbal, la mirada, el tono, con voz de cercanía, ¿cierto? Y puede responder la pregunta. Favorezca la expresión emocional, transmita la información que sea necesaria. No, miren, ¿por qué me pregunta usted de esto de la religión mía? Ah, doctor, es porque quería saber si usted es católico o no es católico y le quería traer una imagen de la Virgen. Ah, bueno, no, mire, yo soy católico, no soy católico, soy cristiano y ya, y facilita de una vez la conversación. Transmita la información que sea necesaria. Incluso es posible recomendar a otro profesional. Mire, yo no tengo esa información. Eso nos toca preguntárselo al genetista. Siempre que se suministre información debe ser con esperanza realista. Cuando usted le vaya a dar información a un paciente o algo, no le dé esperanzas negativas, no le dé esperanzas falsas, porque eso va a generar mayores emociones. Y siempre busque la congruencia entre lo que dice y cómo lo dice. Pregunta difícil. Entonces, utilizo una pregunta exploradora
Utilizo bien mi lenguaje no verbal y doy sensación de soporte y cercanía. La diferencia con la comunicación de malas noticias implica de que en la mala noticia yo tengo varios pasos y uno de ellos, perdón, es que planteo cuál es el ambiente en el que está el paciente, si es el momento adecuado, tengo tiempo suficiente para hacerlo, si yo soy la persona importante, perdón, la persona que más tiene conocimiento para decir esa mala noticia. Anticipo el paciente, lo llevo a un lugar privado y le pregunto, ¿qué sabes vos de ese examen? ¿Para qué te lo mandaron? Porque puede que vos estés pensando que el paciente no conoce y ya conoce todo. Suministro la información, dejo posibilidad de aclarar las preguntas y hago la contención emocional. Esto incluso lo podríamos ver en otro video que posiblemente o en otra clase iremos viendo en el transcurso de esto. El objetivo es que usted con sus pacientes, usted cuando vaya ya a la comunidad, cuando le lleguen estas situaciones emocionales, cuando le lleguen estas dificultades de comunicación, empiece a observarse y a poner en práctica muchas de las habilidades que hoy vimos. Les mando un saludo y recuerden, mi nombre es Cristian Vargas y soy docente de psiquiatría. Muchas gracias.